porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico. Porque en el camino de la fe siempre es importante que exista un espacio para las dudas del católico. Muy buenas tardes, Radio Escuchas, espero que se encuentren muy bien. Les mando un enorme saludo y muchas bendiciones en este viernes en el cual estamos transmitiendo en vivo desde la radio de San Juan Diego, aquí en la Catedral de la Diócesis de Cuautitlán. Para mí es un gran honor nuevamente estar con ustedes en un tema que está por demás decir, es un tema muy importante. Recordemos que estamos celebrando el Congreso Nacional, el 8º Congreso Nacional Eucarístico aquí en Cuautitlán, que se celebrará en noviembre. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. Voy a pedir en cabina, por favor, que nos transmita de fondo esta oración que es para todos nosotros y para invocar sobre todo la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. En unos momentos más llegará también nuestro querido Hugo, que siempre está con nosotros transmitiendo, solo que hoy por el tráfico pues va a llegar y va a incorporarse con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a pedir que Dios nos acompañe en esta emisión, que el título se llama Esperanza Viva de la Segunda Venida del Señor, la Eucaristía. ¿De acuerdo? Entonces es un tema complicado, pero al fin hermoso, porque vamos a hablar de cosas muy celestiales, de cosas muy celestiales, muy espirituales sobre todo. Ahí está. Bien, pues vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, sacramento, oh Dios, que en este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Amén. Muy bien allá en casita, en cabina, pues estamos saludándolos y agradeciendo. El programa de hace 8 días tuvo muy buenas reproducciones, estamos sumamente contentos y hoy les decía, nuevamente estamos dando temas sobre la Eucaristía, sobre el Congreso Eucarístico que tendremos en esta nuestra diócesis de Cuautitlán. Y el tema que nos preocupa ahora, hermanos, es sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en teología? Miren, primero les voy a explicar. Fíjense, les he dicho en muchos momentos que nuestro llamado de fe, nuestra vida de fe, es, como San Pablo nos lo recalca, nosotros somos extranjeros aquí en la tierra, porque nuestra patria pertenece allá en el cielo. Es decir, vivimos en este mundo, somos de este mundo, pero también tenemos la patria celestial, ¿de acuerdo? Es decir, nuestra vida se convierte al mismo tiempo, pues mundana, ¿no? Somos peregrinos en este mundo, pero al mismo tiempo con una aspiración ya desde la tierra a la gloria futura, al cielo. Y eso es lo que quiero que hoy entiendan. Que entendamos aquella parte del credo que nos decía, creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, ya su condición humana y divina también nos introduce a partir del bautismo a todos nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea como católicos? Bueno, vivir en el nombre de Dios aquí, en la tierra, en cada momento. Ahora bien, entendiendo todo esto, vamos a entender la venida de Jesucristo. A ver, el Antiguo Testamento nos estuvo hablando constantemente que Jesús tendría que venir. Jesús era la promesa, Jesús era el Mesías
que habría de venir aquí a la tierra. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Cuál era el pueblo? ¿Cuál era la experiencia de la ayuda más grande que Dios le había dado en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Es la liberación de Egipto. Dios, nuestro Señor, libera al pueblo esclavo en Egipto y lo lleva por 40 años en el desierto hasta que les dio una patria. Y en esa patria hicieron una alianza importante. El pueblo se sentía bendecido porque los rescató de la esclavitud, les dio una nación y era un pueblo con su Señor. Así es que era una cosa muy importante. Ahora bien, entendiendo esto, vamos al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento. Jesucristo era la promesa del Antiguo Testamento. Nuevamente el pueblo de Israel se sentía oprimido, y de manera real oprimido, porque recuerdan que los conquistadores de aquel tiempo, pues era justamente los romanos. Entonces, ¿sí se sentían un pueblo esclavo? Sí. ¿Extraño en su nación? Sí. ¿Necesitaban a un Salvador? Sí. Y vino Jesucristo de la forma menos esperada. Vino en una mujer tan joven llamada María, esposada después con un hombre que se llama José, a nacer en la humildad de una sencillez, de una familia muy joven, ¿no? Que empieza desde cero, que empieza con dificultades, que es una familia, por así decirlo, pues ordinaria, común a todas las familias, hasta que Jesús empieza a crecer y empieza a manifestar su misión. Yo soy el Hijo de Dios y yo he venido aquí para traer la salvación del mundo. Y el pueblo de Israel impresionado decía, ¿cómo? ¿De verdad ya vino nuestro Salvador? ¿De verdad ya está aquí? Y entonces la gente se emocionó cuando veía los signos, prodigios, milagros, multiplicación de panes, peces. Decían verdaderamente, este es el Señor. Este es el Señor que habría Dios de mandarnos. Y por eso mucha gente también creía. Perdón, bienvenido, Huguito. Entonces, vamos caminando poco a poquito en este recuento histórico que es fundamental para entender la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es así, hermanos, que pasamos a un momento importante. La crucifixión. Jesús es condenado a muerte. Y todo el mundo decía, pero Dios es poderoso. Su Hijo también tiene que ser poderoso. ¿Por qué no se libera? ¿Por qué se deja herir? ¿Por qué se deja ofender? Y lo peor, hermanos, su muerte. Cuando Él murió, se oscureció la nube, nos dice las Sagradas Escrituras, y no es otro significado más metafórico de decir, la humanidad se entristeció, porque aquella que era la luz, se eclipsó en su muerte. Y entonces vino dolor, vino llanto. Muchos de los apóstoles, por supuesto, sufrieron mucho porque se sentían también por dentro derrotados. Se sentían sin su Salvador. Se sentían sin Jesucristo. ¿Qué pasó después? Al tercer día resucitó. ¡Ojo! ¡Ojo! Ya estamos hablando de la misma venida de nuestro Señor, pero ahora la manifestación gloriosa. Y Jesucristo demuestra su poder. Y nuevamente la oscuridad se desvanece y viene la luz para decir, Dios verdaderamente era Jesucristo. Verdaderamente era el Hijo de Dios, porque solamente Dios puede hacer las obras que hace Jesús. ¿Qué obra tan más grande? El vencer la muerte y darnos esperanza y decir, en verdad les digo, todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que cree en mí y vive, no morirá para siempre. Es decir, Jesucristo hace una promesa. Después estamos en un momento muy importante. ¿Cuál es el momento importante? Jesucristo en Pentecostés está con sus discípulos, la Virgen María, envía el Espíritu Santo y Jesús prácticamente ya no se va a volver a aparecer en su cuerpo glorioso. Estamos ya ahora sí viviendo vamos a ponerlo así, un poco, una despedida con la promesa de que Él volverá. Y el Evangelio nos dice de la manera textual, nos dice, en verdad les digo, ustedes ya no son esclavos,
ustedes son mis amigos. Y yo les digo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Por eso, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Jesús ascendió al cielo. Ascendió, subió al cielo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dejó por promesa? Que Él vendría nuevamente. Y creo que nuestros primeros cristianos es lo que vivieron, Hugo. La promesa de que Jesús vendría nuevamente. ¿Por qué tenemos que portarnos bien? Porque Jesús vendrá. ¿Por qué tenemos que celebrar la Eucaristía en la fracción del pan y reunirnos en torno a la mesa? Porque Jesús vendrá. ¿Por qué tenemos que ser buenos y dar nuestra vida en la defensa de nuestra fe? Porque Dios vendrá a juzgar. Y hay de aquellos que no estén preparados. Porque nadie sabe el día ni la hora, así es que estemos preparados. Eso se llama parusía, hermanos. Y dice en un artículo de catholic.net, dice, la resurrección de los muertos se atribuye en el Nuevo Testamento a un momento temporal determinado. Pablo, después de haber anunciado que la resurrección de los muertos tendrá lugar por Cristo y en Cristo, añade, desde 1 Corintios, capítulo 15, versículo 23 y siguiente, dice, pero cada cual en su rango, Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida. Ojo, su segunda venida que se llama parusía. Dice, es así que la palabra parusía significa la segunda venida de Jesús, todavía futura, del Señor en gloria, diversa de la primera venida en humildad. La manifestación de la gloria, la manifestación de la parusía, se puede confrontar también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, donde se refieren a las mismas palabras que decía, en el último día, en el último día. También Juan nos lo denota en el capítulo 6, versículos del 39 al 40, y nos dice, la misma conexión del acontecimiento se da en la vida descripción de la carta, y esta afirma en una gran tradición a los padres, dice, su venida todos los hombres han de resucitar. En su venida gloriosa, todos los hombres han de venir a resucitar. Y viene algo muy interesante, hermanos. Viene también una cita, Hugo, tan bonita que todos la podemos corroborar en las Sagradas Escrituras. Cuando yo no les diga una cita y la esté mencionando, tal cual ustedes pueden en Google escribirla y ahí mismo les va a dar la cita. Es cielos nuevos y tierras nuevas, o tierra nueva y cielos nuevos. Jesús vendrá con nosotros para regenerar esos cielos nuevos y la tierra nueva. Y nosotros somos aquí en la tierra ahora quienes seguimos esperando a Jesucristo en su segunda venida. ¿Por qué portarnos bien? Una vez más lo resalto. ¿Por qué portarnos aquí bien en la tierra? Porque Jesús vendrá. Y vendrá, como dice el Evangelio, para separar a los unos de los otros. A los que creen, para la vida eterna. A los que no creen, para el fuego eterno. Y vendrá, ya no en su humildad, sino en su condición gloriosa. Esto lo entendieron perfectamente, sobre todo San Pablo, pero también lo entendieron los padres de la iglesia, muchos santos, Hugo. Y por eso es que los cristianos de los primeros tiempos vivían, ya va a ser el fin del mundo, hay que portarnos bien, ya va a ser el fin del mundo, ¿saben qué? Nuestros bienes hay que repartirlos al don de la iglesia. No se crean, muchas de nuestras iglesias aquí en México también tienen bienhechores españoles. Que todo el mundo piensa, ay, los conquistadores, justo estamos a unas fechas, ¿no? De ahora de hablar de la conquista, de los conquistados. Muchas de las iglesias catedrales enormes siempre van a tener dentro un altar con un ilustre, ¿no? Con un personaje que fue el bienhechor para la construcción de ese templo. ¿En qué sentido lo hacían? Bueno, que nadie sabe el día ni la hora, y más vale
que también atesoren tesoros en el cielo. En esto consiste la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que les repito, hay muchísimas referencias, principalmente en San Pablo, en la carta a los tesalonicenses sobre todo, pero también en el Evangelio de Juan podemos hablar un poquito, por supuesto, en Apocalipsis. Pero ya también, Hugo, te queremos escuchar. ¿Ya estás más relajado? Sí, ya, perdón, con el tráfico está muy intenso, se nos hizo un poquito tarde. Pues es muy cierto esto que nos dice Padre, y algo que a mí me llamó mucho la atención es esta palabra parusía, que pues yo antes la escuchaba, pero no tenía ciencia cierta una definición, ¿no? Me gustaría leer lo que dice el diccionario de el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la parusía, que dice... ¿Qué números? Es el numeral 134 y dice, ¿cómo se realizará la venida del Señor en la gloria? Dice, después de el último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parusía y con el juicio final, y así se consumará el reino de Dios. Y a mí me llamaba mucho la atención, y hasta ayer que estuve un poquito releyendo esto, Padre, decía, bueno, pues si Cristo está con nosotros en la Eucaristía, entonces ¿cómo se va la parusía? Porque pues entonces ya no hay una segunda venida, dado que Cristo está con nosotros en la Eucaristía, y dice, donde está aquí dos vamos. o tres en su nombre, ahí también estaré, ¿no? Sí. Y eso a mí me causaba un poquito de conflicto, y perdón, Padre, y creo que es algo que los hermanos separados muchas veces nos echan en cara para desestimar la Eucaristía, ¿no? No sé, ahora si quiere comentarnos algo. No, por supuesto, es que es un tema complicado, hermanos. Yo desde el inicio les dije, vamos a hablar de un tema celestial totalmente. Es un tema totalmente espiritual, y créanme, que también para mí me es complicado. La parusía en teología se llama así, escúchenlo, el ya, pero todavía no. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo significa, hey, atentos, porque sí ya viene, no es un juego, viene, pero todavía no. ¿Cuándo? Solamente Dios lo sabe. Ahora bien, eso es la parusía, Hugo. Eso es un fundamento de nuestra fe importantísima. Nosotros tenemos que vivir bien y bonito como hijos de Dios, porque seguimos esperando su segunda venida. Por eso estén atentos, y sepan escuchar la voz de su pastor, porque no vaya a ser que él venga y no reconozcamos su voz. Eso es un llamado de mantengámonos. ¿Qué es lo que nos une en Cristo real, que desde el inicio de los primeros cristianos se reunían? ¿En torno a qué, Hugo? Pues a la cena del Señor y al estudio del Señor, y hay muchas cosas en las cuales Jesús se hace presente con nosotros, ¿no? Exactamente. Tenían clarísimo que en la fracción del pan Jesucristo ya estaba de una forma real. Wow, aquí vienen dos preguntas, como lo estabas anunciando, ¿no? Entonces, Dios está en el cielo después de la resurrección, pero también está en el pan eucarístico, que ahorita vamos a ver el término y cómo es su forma real en la Eucaristía, pero también está vamos a ponerlo así, en el futuro. Es decir, Dios está en el pasado, ¿no?, que hacemos conmemoración, está en el presente, y Dios está en el futuro, porque Dios es el principio y es el fin. Dios es el tiempo, alfa y el omega, el ¿no? alfa y el omega. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos al aspecto eucarístico. El aspecto eucarístico, hay un término muy importante, Hugo, un término muy importante para esto que se llama transustanciación. Transustanciación. Yo sé que parece trabalenguas, es como parangará. Parangaracutirimícuaro, pero no, es una palabra compuesta, trascender, trans, y sustancia, transustanciación. ¿Qué significa la transustanciación? Significa el cambio de sustancia. El cambio de sustancia entre una hostia que
pregunta el millón, ¿no? ¿Quién fabrica las hostias? ¿Se han preguntado? Porque ya hoy por hoy venden hostias de colores y hasta es como una golosina más para los niños, ¿no? De yo quiero mis obleas, ¿no? Entonces, ¿quién las hace originalmente? ¿Quién está encargado en hacerlas? Definitivamente son comunidades religiosas femeninas. La mayoría yo creo que todas son de ahí, y también monjes. Yo conozco monjes benedictinos que también hacen estas obleas, que son hostias, ¿de acuerdo? Y el agua y el vino, no solo es vino, ¿de acuerdo? Es agua y vino, recordando la condición humana, agua divina. Fíjense, la condición humana, sangre. Sangre es el sacrificio humano. Agua, purificación, bautismo, condición divina. Agua y vino. La hostia deja de ser hostia para convertirse en substancia espiritual del cuerpo de Cristo. Presencia real en su cuerpo. Agua y vino. Se convierte ese líquido y su sustancia deja de ser eso, aunque nosotros lo veamos eso, deja de ser eso para ser sangre de Cristo. Es una transformación total del cuerpo y la sangre de Cristo. Es un movimiento importantísimo en nuestra fe, en el cual todos nos ponemos de rodillas, Hugo. Esa es la seña en la Eucaristía. La Eucaristía, para demostrar cuál es el momento más importante, es un signo de reclinar nuestros pies, porque el Altísimo se levanta, ¿no? Nosotros nos hacemos pequeños en humanidad para que Dios se haga grande en divinidad y nos convirtamos juntos en una comunión profunda. Dios y la humanidad en la comunión se convierten en presencia viva real de Dios. A ver, eso es la comunión, ¿no? Pero vamos con el aspecto de la consagración, que se llama transustanciación. ¿Qué es lo que nos dice? Nuevamente volvemos a un artículo de catholic.net y nos dice lo siguiente: la presencia real, verdadera y sustancial se llama transubstanciación. Nos enseña la Santa Fe Católica que nuestro Señor Jesucristo está verdaderamente real y sustancialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. El sacramento, porque es signo visible, pan y vino, y eficaz, produce lo que significa la gracia invisible, porque contiene el autor de la gracia, que se llama Jesucristo. Por lo tanto, tenemos algunas preguntas, Hugo. Las preguntas es, a ver, ¿qué quiere decir consustancialmente? Sustancialmente, Hugo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la presencia del Señor en la Eucaristía no es meramente virtual, así como lo sería, no sé, pues un símbolo, sino que ahí está nuestro Señor Jesucristo en cuerpo y sangre, ¿no? Uh-huh. No es una mera representación. No es una representación, es real. Jesucristo es real. Y aquí venimos también a un tema. Fíjate que están surgiendo muchas cosas que se dan muy bien para un tema más profundo. En nuestras iglesias a veces hay sacrilegios, muchos sacrilegios muy profundos, porque la gente desconoce, pero a la vez nos afecta. Porque todos en todas las iglesias tenemos un sagrario, Hugo. El sagrario comúnmente está rodeado de un lugar bonito, el sagrario es dorado o plateado, el sagrario es signo de un lugar especial, de la custodia. Ajá, sí, ¿cómo se llama? Caja fuerte, ¿no? Como una caja fuerte, ¿no? Entonces, hay muchos amantes de lo ajeno, ¿no? Que cuando se meten a asaltar a una iglesia, se meten al Santísimo y lo extraen, y cuando abren el copón, o sea, riegan las hostias pensando que ahí iban a encontrar un tesoro material, ¿no? Y el tesoro más grande para todos nosotros los católicos es eso que ellos han tirado, incluso
pisoteado. Es la sagrada Eucaristía en reserva, que significa presencia real de Jesucristo. Y es cuando nosotros, a través de un sacrilegio, nosotros tenemos que hacer expiación por nuestros pecados y sacrificios. Padre, fíjese que yo ayer que estaba leyendo hubo dos términos que me llamaron mucho la atención y que creo que me aclararon esto, ¿no? Que es la modalidad y la intensidad. Decía que pues la forma perfecta en que está nuestro Señor Jesucristo es en el cielo, pero después del cielo, la manera más perfecta en que encontramos a nuestro Señor Jesucristo es en la Eucaristía, ¿no? Y así tenemos distintas modalidades. La oración es otra modalidad, aunque un poquito más baja. No sé, en nuestros hermanos pobres también encontramos a nuestro Señor Jesucristo, aunque esa es otra modalidad. Y la intensidad también. La Eucaristía es la manera más intensa en la cual se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Pero esa intensidad también depende de nuestra fe, ¿no? O sea, de la fe en que nosotros tengamos en que ahí está nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para una persona que no tiene fe en la Eucaristía, pues Jesucristo, pues su intensidad va a ser mínima, ¿no? Entonces, pues también depende de nosotros en que tengamos ese encuentro con Cristo al tener pues una fe mayor, ¿no? Y bueno, esta es la forma en cómo Jesús nos prepara, nos pone una semillita, pues para esta segunda venida, ¿no? Así es. Ahora vamos a hablar, ya quedó claro, ¿de acuerdo? Jesucristo es verdaderamente real, Jesucristo es verdaderamente, no aparente, es totalmente real en el pan eucarístico. Ahora bien, vamos a hablar de algo que se relaciona a la segunda venida con Jesús y la Eucaristía, Hugo. Hay una frase importantísima que se dice incluso en la Eucaristía, en la Santa Misa, que es Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 26. ¿Qué es lo que nos dice esa parte bíblica, Hugo? Sí, dice, cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Esto nos dice Pablo, como bien nos dijo, en la Primera de Corintios 11:26. Así es, esta cita quiero que por favor aquí la retengamos muy bien cuando hablamos de por qué tenemos que comulgar para la vida eterna. ¿Por qué tenemos que estar cerca de Dios a través de la Eucaristía? Porque ya estamos esperando su venida, su segunda venida. Y la experiencia de la Santa Misa es una probadita del cielo y de lo que nos espera, ¿de acuerdo? Es como cuando nosotros no aprendemos a comer en la vida, vamos a poner picante, Hugo, ¿no? Ahora que van a venir las fiestas patrias y que va a haber mucho picante y fiesta y todo, ¿no? Picardía, etcétera. O sea, una persona, Hugo, que no está acostumbrada a comer picante, que viene del extranjero, ¿tú crees que esa persona le sea fácil alguna vez probar? Definitivamente no. Se le será imposible, ¿de acuerdo? Ahora yo les hago esta analogía. Cuando nosotros ya no nos acercamos a comulgar a Dios, cuando nosotros ya no nos acercamos a alimentarnos del pan eucarístico, en la segunda venida, en el reino de los cielos, ¿nosotros podremos saborear bien este alimento espiritual, Hugo? No, definitivamente no. Y tiene muchas analogías es esto que nos dice Padre, porque pues también nosotros al tomar la Eucaristía también nos estamos muriendo nosotros al pecado, estamos muriendo hacia el mundo y tenemos la esperanza de, así como Cristo murió por nosotros, pues también resucitar con Cristo en esa segunda venida del Señor. Y también a su vez es como un testamento, ¿no? Para que una persona herede un bien de alguien que le heredó, pues tiene que morir, ¿no? Para recibir esa gloria. Entonces ese es el misterio que pasa en la Eucaristía, ¿no? Exactamente, Hugo. Y ahora entendemos cuando el sacerdote termina en la última parte de la consagración, que surge la transustanciación. La consagración es cuando nos ponemos de rodillas, ¿de acuerdo? Y para nosotros es consagración, lo que está sucediendo dentro es transustanciación. Cuando está sucediendo eso, el sacerdote dice estas palabras tomadas del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, y lo podemos confrontar en Primera de Corintios,
capítulo 11, versículo 24. Dice, al mandar a los apóstoles en la última cena, hagan esto en memoria mía. Es decir, cuando elevamos el cáliz y dice al final el sacerdote, tomad y bebed todos de él, pero al final dice, hagan esto en memoria mía. Significa, ¿y nosotros qué respondemos, Hugo? Anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así es. Listo, solucionado. La Eucaristía es una referencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la espera gloriosa y lo vivimos en un momento pequeñito en la Sagrada Comunión. Hugo, el tiempo nos come y también es muy importante leer. Tenemos comentarios, nos están siguiendo, ya no nos siguen, ¿qué pasó ahí? Estamos en cabina, estamos en vivo. ¿Hay alguna duda? Pues le mandamos un fuerte abrazo y un saludo enorme a Lorena Barrón. Dice, buenas tardes, bendiciones, aprendiendo con ustedes. A Luz Yáñez, que también siempre nos hace favor de seguirnos. Dice, buenas tardes, como siempre un gusto saludarlo, Padre Luis. Muchas felicidades por el programa. El viernes con viernes nos instruye con sus palabras a todos los feligreses. Pues muchas gracias. Jorge nos dice, saludos, Padre Luis, saludos, Hugo. Nuestra compañera Carolina Fuentes, que también tiene un excelente programa, nos dice, buenas tardes, Padre Luis, Hugo, estoy en Ciudad de México, un gusto escucharles, excelente tema. Y bueno, también les mandamos una felicitación porque hoy es día del locutor, no sé si... Hoy es el día del locutor, se aceptan regalos, se aceptan saludos, también abrazos. Miren, es bromita. También lo que queremos decir, Hugo, yo también tengo que agradecerte porque ya cumplimos más de un año. Ya más de un año con este programa de Dudas del Católico. Nosotros queríamos que al año tuviésemos algún evento especial, pero pues viene el Congreso, quizá más adelante. Lo único que sí queremos decirles es lo siguiente. Primero, gracias, Hugo, por tu perseverancia, por la responsabilidad, porque gracias a Dios hemos sacado adelante pues este programa. La segunda es de que los cambios son buenos, los cambios son también para renovar. Vendrán cosas nuevas a la radio de San Juan Diego. Les queremos decir de manera oficial que tenemos nuevo día. Tenemos nuevo día. Ya no nos veremos los viernes a la 1 de la tarde. Ahora nos veremos los días miércoles. ¿Miércoles? ¿Cabina? Miércoles a las 12. Sí. Y esperando también que ahora sí, nos sigan siguiendo los días miércoles, ¿no? Por supuesto, por favor. Ustedes saben que el programa se queda grabado en distintas redes sociales, pero lo más bonito es interactuar porque este programa se trata de eso, de ir respondiendo también sus preguntas. ¿Por qué ya no nos vamos a ver los viernes? Porque estoy dando clases. Mando un saludo a mi grupo de primer año de teología aquí en la diócesis de Cuautitlán, y es muy complicado los viernes también, sí, Hugo. Sí, muy complicado. Hoy, por ejemplo, miren, venía Hugo batallando mucho, pero bueno, gracias a Dios llegó. Quiero que nos entiendan de verdad, no es por nosotros, es por las actividades que tenemos, pero con mucho cariño seguiremos transmitiendo ya la próxima semana, no viernes, sino miércoles a las 12 al mediodía. Quien no pueda, ojalá sí pueda y nos volvamos a acostumbrar a vernos cada miércoles ahora, pues puede revisarlo más tarde en las distintas redes. Y agradecer el apoyo que hemos tenido. Creo que hemos tenido muy buena respuesta. El programa anterior, que es el antecedente de este programa, tuvo muy, muy buenas reproducciones, y pues esperando que nos sigan con su preferencia viendo este programa. Sí, así es, y Hugo, vamos a pedirle que el Espíritu Santo siempre nos siga iluminando y bueno, vamos a seguir echándole muchas ganas. Gracias. ¿De acuerdo? Mandamos saludos a cabina, a Nancy, al padre Didier, al padre Didier, que es el responsable de las comunicaciones aquí en la diócesis, y también enviamos un enorme saludo a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Ojalá y hoy hayan aprendido algo más de nuestra fe. Y sobre todo eso, cuando nosotros escuchamos, hey, estén preparados, mantengan su velita encendida, hey, como
las mujeres que estaban esperando al novio, el aceite y todo, ¿no? Estén preparadas. O sea, de eso se está tratando nuestro tema, de la segunda venida de Jesús y de cómo la Eucaristía también ya es parte de la esperanza que tenemos todos como por promesa en la parucía. Así es, todos los días salimos, no sabemos si vamos a regresar, entonces pues Sí. qué más que estar preparados, ¿no? Sí, así es. A mí me gusta mucho esa oración de las completas en la liturgia de las horas, justamente por eso, porque es una despedida y un dejarse en las manos de Dios, así como en ese acto último en el que Dios nos llamará. Pero bueno, Hugo, bien, sin nada más que decir, terminamos con una bendición, ¿te parece? Así, me parece bien. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Felices festejos patrios. Recuerden pedir a Dios que esté con nosotros en nuestra patria y la Santísima Virgen de Guadalupe, que eso es lo que necesita nuestra patria. Que tengan un bendecido fin de semana. Un Gracias. abrazo. Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Au cœur de ton peuple, tu viens. Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico.